Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli, licenciatura en Derecho Internacional, Unidad de Aprendizaje Derecho Internacional Humanitario. Tema: el control de la convencionalidad. Introducción. Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se ha establecido una alteración en la estructura y en la lógica del sistema jurídico mexicano. Esta reforma impacta de manera sustancial tanto en el contenido del orden constitucional y legal, como en las obligaciones de las autoridades por sus modificaciones. Bajo esta lógica, las autoridades jurisdiccionales, en particular, enfrentan el reto de adaptarse y de dirigirse bajo el nuevo paradigma de la introducción del derecho internacional de los derechos humanos como eje rector de todas sus actuaciones. La modificación constitucional introduce al orden jurídico nacional todos los derechos humanos que se encuentran en los postulados. Es claro que los derechos políticos como derechos humanos son abarcados por la protección máxima de la Constitución en virtud del artículo primero constitucional. Además de las nuevas obligaciones de la reforma, se reafirmaron las obligaciones internacionales de México de manera paralela con las decisiones que la Corte Internacional de Derechos Humanos emitió en contra del Estado en los últimos años. Dentro de estas obligaciones destaca la que tienen todas las autoridades del país de llevar a cabo el control de la convencionalidad. Orígenes y características del control de convencionalidad. El surgimiento del trascendental concepto de control de convencionalidad en un principio pasó relativamente inadvertido. El término fue utilizado por primera vez de forma aislada en varios de los votos del ex juez y expresidente de la Corte Internacional de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez. En esas primeras referencias se definió el control de la convencionalidad como un ejercicio de la Corte Internacional de Derechos Humanos realizaba al analizar la complejidad del asunto, verificando la compatibilidad entre la conducta del Estado y las disposiciones de la Convención, debiendo explorar las circunstancias de jure y de facto del caso. En esta primera concepción, el control de convencionalidad se refiere esencialmente a la competencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos para conocer y decidir en un caso aplicando la Convención Americana, tanto en los hechos como en el derecho de cualquier asunto que se le presente y en el cual sea competente. En esta concepción, la labor de control, en este caso de aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se da en el mismo Tribunal Interamericano. La Corte Interamericana tiene esta función desde su mismo origen y fundación, a partir de lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta concepción de control de convencionalidad tradicional o básica, en principio concentrada en un tribunal internacional, se ha visto complementada con una concepción transnacional, en donde el acatamiento y aplicación de la Convención Americana y su interpretación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se configura. En palabras del juez interamericano Eduardo Ferrer MacGregor, como un control judicial interno de convencionalidad. El momento histórico en donde este salto se da es en el caso Almonacid Arellano contra Chile, resuelto el 26 de septiembre de 2006. Esta sentencia se inscribe en la línea de varios fallos de la Corte Internacional de Derechos Humanos en casos de leyes de autoamnistía, donde se resolvió sobre la invalidez del decreto ley que dejaba en la impunidad los crímenes de lesa humanidad en el periodo comprendido de 1973 a 1979 de la dictadura militar de Augusto Pinochet, debido a que dicho decreto resultaba incompatible con la Convención Americana, careciendo de efectos jurídicos a la luz de dicho tratado. De este fallo destacan los párrafos 123 a 125 que contienen la esencia de la doctrina.
descrita obligación legislativa del artículo 2 de la Convención tiene también la finalidad de facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular. Sin embargo, cuando el legislativo falla en su tarea de suprimir y o no adaptar leyes contrarias a la Convención Americana, el judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma y consecuentemente debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. El cumplimiento por parte del agente o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado y es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el derecho internacional de los derechos humanos, en un sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionales consagrados, según el artículo 1.1 de la Convención Americana. En 124, la Corte es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de estas disposiciones de la Convención no se ven mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objetivo y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta que solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana, subrayado añadido. 125. En esta misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que, según el derecho internacional, las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no pueden invocarse para su incumplimiento, el derecho interno. Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Así, el proceso de expansión del concepto de control de convencionalidad permeaba del ámbito internacional al nacional, por decisión y orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de garantizar la eficacia del tratado y el respeto y garantía de los derechos en caso de leyes de amnistía que eran contrarias a la Convención Americana. La postura de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. El desarrollo horizontal, democrático y plural del control de convencionalidad encuentra su mejor ejemplo cuando esta doctrina es aplicada y desarrollada por cortes y tribunales nacionales, ya sea directamente en cumplimiento de un fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos o indirectamente o motu proprio, en un esquema de constitucionalismo multinivel. En México se dio el primer supuesto de aplicación a un poco más de un mes desde la publicación de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011. Dicha reforma actualizó el régimen constitucional en materia de derechos, incluyendo una cláusula de incorporación de los tratados de derechos humanos a nivel constitucional. Así, el artículo 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de ese momento histórico señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. La cuestión a resolver en el expediente varios 912/2010 era determinar la procedencia y modalidades de las acciones que tendría que llevar a cabo el Poder Judicial Federal para cumplir con algunas medidas de reparación dispuestas por la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos.
En el caso Rosendo Radilla Pacheco y otros contra México, el debate de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la discusión sobre si el Poder Judicial de la Federación resultaba obligado o no al cumplimiento de lo señalado por la sentencia en el caso Radilla se verificó a partir de una consulta a trámite promovida por él, entonces el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoiti en 2010, antes de la reforma constitucional. De la sentencia del caso Radilla al menos se desprenden dos obligaciones claras para los jueces mexicanos. Por una parte, se encuentra la obligación de que sean impartidos cursos de capacitación en derechos humanos para el Poder Judicial Federal. Por otra, la Corte Internacional de Derechos Humanos dispuso que el Poder Judicial debe ejercer el control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes con el fin de no aplicar el artículo 57, fracción 2 del Código de Justicia Militar por ser contrario a la interpretación que ha dispuesto la Corte Internacional de Derechos Humanos. El texto del mismo tratado internacional. Esto en virtud de que dicha disposición del Código de Justicia Militar permite al fuero militar tener competencia en asuntos donde civiles alegan ser víctimas de violaciones a derechos humanos a manos de personal de las Fuerzas Armadas, violando con ello varios derechos consagrados en la Convención, entre ellos el derecho al juez natural. En esta tarea de precisó la Corte Internacional de Derechos Humanos, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también la interpretación que de la misma ha hecho la Corte Interamericana. La consulta en un primer momento dio lugar al expediente 489/2010, respecto al cual el ministro José Ramón Cosío Díaz propuso un proyecto de resolución acorde con las exigencias del caso. En la discusión pública del proyecto los días 31 de agosto, 2, 6 y 7 de septiembre de 2010 no se llegó a una conclusión definitiva y el proyecto fue desechado. La discusión volvió en julio de 2011 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la consulta a trámite expediente varios 912/2010 relacionada con el caso Rosendo Radilla. Sin embargo, había una diferencia fundamental en los parámetros en los que esta segunda discusión tuvo lugar, ya que con la reforma constitucional del artículo 1 constitucional párrafo segundo, en esta ocasión los ministros tenían la obligación constitucional expresa de analizar lo ordenado en el caso de Rosendo Radilla, teniendo que realizar una interpretación conforme entre lo dispuesto en la Constitución y en los tratados internacionales involucrados en el caso, y su interpretación por parte de la Corte Internacional de Derechos Humanos, teniendo que aplicar en caso de conflicto el principio pro persona. Algunos autores identifican al menos entre dos circunstancias que pudieron influir en la resolución final de la consulta: el hecho de que la Corte Internacional de Derechos Humanos haya emitido una resolución de supervisión de cumplimiento, haciendo énfasis en el incumplimiento respecto a las medidas de reparación ordenadas, y que para esa fecha ya hubiesen sido decididos un total de 6 casos contenciosos en contra de México, en los cuales se ordenan medidas similares de reparación a las dispuestas en la sentencia de caso Radilla Pacheco. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el uso de sus facultades en el expediente varios 912/2010, llegó a las siguientes y por demás novedosas conclusiones para el constitucionalismo mexicano. 1. Que las sentencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre el Estado mexicano ha sido parte, constituyen cosa juzgada y son obligatorias en sus términos, incluso sus partes considerativas, y no solo sus resolutivos de conformidad con los artículos 62.3, 67 y 68 de la Convención Americana. En consecuencia, la Suprema Corte, aun como Tribunal Constitucional, no puede evaluar este litigio ni cuestionar la competencia de la Corte Interamericana, sino solo limitarse a su cumplimiento en la parte que le corresponde y en sus términos.
que todos los jueces del país deben realizar un control de convencionalidad ex officio y que derivado del nuevo contenido normativo del artículo 1 constitucional, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligados a velar no solo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona, que el control de convencionalidad ex officio opera en un modelo de control difuso de constitucionalidad, por lo que se realiza una nueva interpretación del artículo 133 a la luz del nuevo contenido normativo del artículo 1 de la Constitución Federal, para apartarse del criterio de la Suprema Corte que prevaleció desde la década de los años 40 del siglo pasado, que prohibía a los jueces locales realizar control difuso. De esta manera, si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores, dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia. Que la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos sea vinculante, cuando el Estado mexicano sea parte, en cambio, tendrá el carácter de criterio orientador de todas las decisiones de los jueces mexicanos en los demás casos que no sea parte México, siempre que dicho criterio sea más favorecedor a la persona de conformidad con el tercer párrafo del vigente artículo primero constitucional. En consecuencia, los jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Con posterioridad, la publicación del engrose, la Suprema Corte de Justicia de la Nación expidió 8 tesis aisladas respecto a lo señalado en el expediente Varios 912/2016, los cuales versan sobre la obligatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana y los principios emitidos por la Corte Internacional de Derechos Humanos en casos en donde México no ha sido parte, en cuanto al control de convencionalidad y constitucionalidad difuso y sobre las restricciones al fuero militar. 4. El reto de la cultura jurídica y el uso del derecho comparado. La Corte Internacional de Derechos Humanos empezó por definir que el control de convencionalidad es una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional, en este caso el derecho internacional de los derechos humanos y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de este tribunal. Asimismo señaló que es posible observar dos manifestaciones distintas de la obligación de los estados de ejercer el control de convencionalidad dependiendo de si la sentencia en discusión ha sido dictada en un caso en el cual el Estado ha sido parte o no. Es decir, la Corte en este punto hace una distinción entre la cosa juzgada, res judicata, y la cosa interpretada, res interpretata. En relación con la cosa juzgada, la Corte Internacional de Derechos Humanos afirmó que cuando existe una sentencia internacional dictada con carácter de cosa juzgada respecto de un Estado que ha sido parte del caso sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y órganos vinculados a la Administración de Justicia, también están sometidos al tratado y a la sentencia de este tribunal, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención y, consecuentemente, las decisiones de la Corte Interamericana no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin o por decisiones judiciales o administrativas que hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de la sentencia. Es decir, en este supuesto se está en presencia de una cosa juzgada
internacional, en razón de lo cual el Estado está obligado a cumplir y aplicar la sentencia. El control de convencionalidad, así ha especificado la Corte, posee un rol importante en el cumplimiento o implementación de una determinada sentencia de la Corte Interamericana, especialmente cuando dicho acatamiento queda a cargo de los jueces nacionales. Bajo este supuesto, el órgano judicial tiene la función de hacer prevalecer la Convención Americana y los fallos de esta Corte sobre la normatividad interna, interpretaciones y prácticas que obstruyen el cumplimiento de lo dispuesto en un determinado caso. De tal modo que el control de convencionalidad, en palabras del Tribunal Interamericano, compete y es una obligación propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado parte en la Convención, los cuales deben controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados. La Corte Internacional de Derechos Humanos finalmente determinó que la pretensión de oponer el control de constitucionalidad al control de convencionalidad es en realidad un falso dilema. La Corte explica que una vez que el Estado ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ha reconocido la competencia de sus órganos de control, precisamente a través de sus mecanismos constitucionales, aquellos pasan a conformar su ordenamiento jurídico. De tal manera, el control de constitucionalidad implica necesariamente un control de convencionalidad, ejercidos de forma complementaria. A pesar de estos grandes avances alcanzados, los que vendrán en futuro cercano, el campo más fértil para el desarrollo de la doctrina de control de convencionalidad no parece ser precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino los tribunales nacionales. En nuestro caso serán de crucial importancia los futuros desarrollos que se puedan lograr sobre este tema, tanto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de todos los jueces mexicanos que juntos deberán trabajar en la consolidación de la doctrina de control de convencionalidad como un estándar para la interpretación de derechos en un modelo de control de constitucionalidad y convencionalidad.